Hola estimados alumnos, soy la doctora Lorena Cardoso, formo parte del equipo del módulo de atención integral de niño y adolescente, coordinado por la doctora Andrea Galeana, y como parte final de los temas tratados en odontopediatría, veremos lo que es patologías estomatológicas. Esto abarca tanto estomatología pediátrica como periodoncia y anomalías dentarias. Como objetivo general, el alumno debe ser capaz de identificar las diferentes patologías presentes en el niño y el adolescente a fin de poder elaborar un diagnóstico y planificar su tratamiento. Como objetivo específico, debe reconocer, prevenir y tratar las patologías estomatológicas, enfermedades periodontales y anomalías dentarias en la dentición primaria y mixta, seleccionando y prescribiendo racionalmente los agentes farmacológicos utilizados en las prácticas pediátricas. El tema que abordaremos es estomatología pediátrica. Como consideraciones importantes al visualizar una lesión patológica oral, vamos a nombrar una serie de pasos y de componentes que debemos tener en cuenta cuando estamos frente a una lesión patológica. La historia clínica debe ser realizada con una buena anamnesis, un examen clínico preciso sobre la lesión que estamos visualizando, estudios complementarios si necesitáramos para llegar a un diagnóstico presuntivo y un tratamiento de urgencia si así lo necesitara, ver su evolución, si se resuelve o si necesitamos derivar para tratar definitivamente o para llegar a un diagnóstico definitivo con algún otro profesional. El examen clínico presenta un caminito bien preciso, una observación metódica de toda la cavidad bucal, porque nuestro paciente no es solo una pieza dentaria, diferenciar lo normal de lo anormal y reconocer las lesiones elementales. Si no diferenciamos lo normal, si no reconocemos lo normal, difícilmente podremos identificar patologías. Y el reconocimiento de las lesiones elementales que vamos a tratar son específicamente las que más se encuentran dentro de la niñez y adolescencia. Las preguntas que frecuentemente deberemos realizar al tutor o el que acompaña a nuestro paciente serán sobre la medicación, si hay alguna medicación preexistente que esté tomando, traumatismo que tenga relación con esta patología, alguna patología de base o enfermedad sistémica que presente el paciente y cambios bruscos de salud que haya presentado. Todo esto también deberá ir acompañado en esa historia clínica para ver cómo es la evolución de esta enfermedad. Otros datos importantes que deberemos relevar es la evolución de las lesiones. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se inició? ¿Qué factores agravan? Si tiene algún factor que agrave la lesión. ¿Cómo se desencadenan? ¿Y qué número de brotes tienen? Hay patologías que tienen una variación en días, en semanas, en meses o en años que se presentan en reiteradas ocasiones. Estas lesiones elementales las podemos clasificar en primarias y secundarias. Primarias son aquellas que asientan sobre una mucosa sana. La secundaria es producto de la evolución de esa lesión inicial, de esa lesión primaria. Un ejemplo claro es la vesícula. Cuando se rompe queda una erosión, entonces esa es una lesión secundaria. Otra clasificación es de acuerdo a la morfología. Y acá específicamente voy a nombrar elevadas, planas y deprimidas, y dentro de cada una de estas, las que nombro son las que más se encuentran presentes por la patología que se presenta en las edades que vamos a ver, ¿sí? La niñez y la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que más vemos? Son
tumor, nódulo, vesícula, ampolla, verrugosidad, costras y escamas. Dentro de las planas lo que más se presenta es el eritema y dentro de las deprimidas la úlcera, la ulceración, la erosión, las fisuras y la necrosis. Una diferenciación importante de hacer es cuándo es erosión, cuándo es ulceración y cuándo es úlcera. La erosión es una pérdida superficial que afecta el epitelio y no llega a la membrana basal. No deja generalmente cicatriz y es lo que se produce habitualmente en el paladar o en la encía posterior a una vesícula. La ulceración es una pérdida de sustancia aguda, compromete el epitelio y el corion, entonces sí tiende a la cicatrización y es lo que se produce habitualmente en el labio. Y la úlcera es una pérdida de sustancia crónica que compromete el epitelio y el corion y no tiende a remitir ni cicatrizar por sí misma. Un ejemplo clave es la mucosa yugal, por ejemplo, cuando tenemos las indentaciones producto de la masticación de la mucosa yugal. Y la ulceración, un ejemplo claro, son las lesiones de aftas. Localizar mi lesión elemental es muy importante también porque al momento de hacer una interconsulta o de tener asentado para el control de la evolución, yo debo saber si estaba en mucosa, si estaba en semimucosa, porque me va a cambiar el diagnóstico, ¿sí? Un ejemplo claro es tener ulceración en mucosa, es afta. Ulceración en semimucosa labial es herpes. Entonces, esta semiología, los lugares donde asienten, deben estar completamente diferenciados. Facilitaremos las principales afecciones que suelen afectar la cavidad bucal de los niños y de los adolescentes y esto lo iremos realizando de forma escalonada de acuerdo al grupo etario. Dentro de las afecciones estomatológicas visibles en el recién nacido, podremos encontrar las que tienen una etiología desconocida o anomalías del desarrollo y las anomalías de erupción. Dentro de las anomalías del desarrollo tenemos al tumor benigno o épulis del recién nacido, los quistes de inclusión como los nódulos de Bond, las perlas de Epstein y el quiste de la lámina dental y las hendiduras, las fisuras labio-alveolo-palatinas. En anomalías de erupción, que también coincidirán con lo que vamos a ver en anomalías dentarias, tenemos la erupción prematura, dentro de ellas están los dientes neonatales y natales, los quistes de erupción que producen los hematomas de erupción también llamados, y las micosis producidas por cándida. El tumor benigno o épulis congénito suele presentarse como una formación pedunculada, blanquecina, de tamaño variable, entre unos milímetros hasta varios centímetros. Esto compromete, por la localización o de acuerdo a la localización en la que se encuentren, va a comprometer la alimentación y en algunos casos la respiración. Su tratamiento, generalmente en casos grandes, es la extirpación. Los quistes de inclusión se encuentran en un 85% de los recién nacidos. Si bien no provocan ningún problema al bebé, es un motivo generalmente de preocupación para los padres que quieren saber si no es alguna pieza dentaria que esté erupcionando. Pueden ser múltiples, no aumentan de tamaño, son inocuos e histológicamente son queratoquistes. Dentro de estos quistes de inclusión encontramos las perlas de Epstein, que están a lo largo del rafe medio palatino, son remanentes epiteliales,
Los nódulos de Bond, que se encuentran en los rebordes alveolares, vestibular, y son glándulas mucosas ectópicas. Y los quistes de la lámina dental, que se encuentran en el reborde gingival posterior. Son remanentes de la lámina dental también. Ahí tenemos ejemplo de lo que es el nódulo de Bond. ¿Sí? Los nódulos de Bond que pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Los quistes de la lámina dental, que están más bien en el sector, en el reborde alveolar, pero en el sector posterior, y las perlas de Epstein, que se ubican en el rafe medio. Las hendiduras bucofaciales son malformaciones en el desarrollo de los procesos de maduración en varios tejidos de la cavidad bucal y rostro. Puede involucrar la parte del labio, paladar duro, paladar blando o ambos. La etiología es desconocida, está asociada a factores genéticos y ambientales. En el 15 al 30% hay antecedentes familiares. Las características clínicas que presentan del 75 al 80% de los labios fisurados son unilaterales, siendo el lado izquierdo el más afectado. Conjuntamente con el Hospital de Niños se había hecho un estudio de investigación en el cual justamente ustedes saben que en Corrientes es una región que tiene muchos pacientes que tienen fisurados, labio-alveolo-palatinos. Y en los asentamientos en los que se encontraba la mayoría de las personas estaba relacionado con fábricas, por ejemplo, curtiembres, fábricas donde hay desechos. Entonces esto empezó a tener más fuerza de que la parte ambiental tiene mucho que ver en el desarrollo de esta enfermedad si no está relacionado a algo sindrómico. Estos son algunos de los ejemplos, ¿sí? Cuando es unilateral, ¿sí? Este es un unilateral izquierdo, un unilateral derecho, o cuando es bilateral. Dentro de las anomalías de erupción para el recién nacido encontramos la erupción prematura, dientes neonatales y natales, los quistes de erupción o hematomas de erupción y las micosis. Dentro de erupción prematura tenemos los dientes natales, son los que están presentes al nacer. El niño nace con un diente. Los neonatales se presentan o erupcionan o irrumpen dentro de los 30 días de vida. La incidencia de los natales sobre los neonatales es 3:1. En los neonatales, los que irrumpen dentro de los 30 días, el 90% son piezas primarias verdaderas y están incompletamente formadas. Son piezas dentarias de la serie de la dentición primaria. Estos son ejemplos de dientes natales, ¿sí? Podemos ver algunos con una forma muy parecida a la serie, ¿sí? Otros como que son estructuras sin tanta forma, algunos que están sumergidos. Y dientes neonatales, ¿sí? También algunos con algunos defectos en su formación por la rapidez en la que se forman. Preservar o extraer. Vamos a ver cuáles son las causas que nos llevarían a una u otra opción. Siempre que decidamos preservar a la pieza dentaria erupcionada prematuramente, deberemos hacer monitoreos frecuentes. En muchos de los casos necesitaremos de un alisamiento de los bordes incisales porque son extremadamente filosos y la aplicación de barniz fluorado. ¿Cuándo vamos a necesitar extraer? ¿Sí? Por riesgo o posibilidad de aspiración y hay una gran movilidad, entonces vamos a pensar en
una extracción. Cuando hay presencia de úlceras de Riga-Fede o alguna lesión en el pezón materno que impida el amamantamiento, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo se ven esas lesiones o esa úlcera de Riga-Fede. En estos casos, primero vamos a tratar suavizando los bordes del diente y a veces se preparan aditamentos para que el bebé pueda alimentarse sin llegar a la extracción. Y otras veces, cuando hay otro componente como la gran movilidad, se prefiere extraer. ¿A qué diente corresponde? Eso es importante, que hagamos una radiografía preoperatoria. Tratemos de realizar una radiografía preoperatoria para ver si es un supernumerario o un diente de la serie primaria. Esto es importante porque el papá, si llegamos a decidir extraer, debe saber que no va a venir un sucesor hasta que venga el de la dentición permanente. Este es un caso de un diente que había sido, ¿sí?, neonatal, se hizo la extracción y era un diente de la serie. Entonces después se encuentra el papá que salen todos los dientes menos el que correspondía en ese lugar. La úlcera de Riga-Fede, ¿sí?, es una ulceración en realidad, ¿sí? Es una ulceración porque es una pérdida de sustancia aguda, ¿sí? Blanquecino, se ve la reacción en los bordes. Entonces esta superficie que está tan erosionada, tan ulcerada, debemos proteger. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a alisar los bordes, como dijimos, primero. Modificar aditamentos de la alimentación, podemos ver la utilización de mamaderas o vasitos para ver si podemos, hasta que se resuelva el tema de esa úlcera, que él se alimente de otra forma. Tratar los síntomas con hora base solo, ¿sí?, sin colocarle ningún tipo de anestésico ni corticoide. La hora base es una pomada magistral, un ungüento magistral que uno pide su preparación y lo que hace es cubrir la superficie de mi mucosa para que ésta esté aislada de ese medio y le da cierta elasticidad a ese tejido. De esta forma protegemos la herida superficialmente. Extraemos los incisivos en los casos que sea necesario y tener en cuenta que esta extracción no sea antes de los 15 días de vida, ¿sí?, porque no hay formación de vitamina K previo a esos 15 días y podemos tener una hemorragia o nos puede dificultar controlar la coagulación. Y por supuesto observar y controlar los días siguientes. El quiste de erupción. En el quiste de erupción tenemos una dilatación del espacio folicular conteniendo sangre o fluido tisular. El tratamiento es sintomático, ¿sí? La cátedra no está de acuerdo con realizar una incisión o provocar el drenaje de ese quiste a través de alguna incisión, ¿sí? Nosotros dejamos que la pieza dentaria sola irrumpa porque esa extravasación de sangre que va produciendo la misma pieza dentaria en su camino eruptivo es que produce este hematoma. Bueno, la candidiasis pseudomembranosa es producida por la Candida albicans. Es la infección aguda más común en niños, adquirida de la madre durante el parto, y son placas amarillo-blanquecinas, ligeramente elevadas, que al ser removidas dejan una mucosa normal o rojiza. Hay que tener mucho cuidado al remover estas placas porque es extremadamente doloroso, ¿sí? Produce un ardor importante. Acá podemos visualizar las placas blanquecinas a nivel de lengua, ¿sí?, en la semimucosa del labio, se puede observar. A veces se ubica en la comisura labial. Acá vemos en paladar, ¿sí?, acá en mucosa yugal. Este era un niño, por ejemplo, ya de 1 año y medio, que a veces es más frecuente en niños más pequeños, ¿sí?, hasta los 3, 4 meses, pero
Cuando empiezan también a gatear y están todo el día en el suelo, también pueden tener con una baja defensa la aparición de la candidiasis. Para la candidiasis consiste en que el adulto o responsable primero elimine a través de un hisopo embebido en solución fisiológica esa pseudomembrana y posteriormente le da la nistatina en suspensión. Para los lactantes entre 200.000 unidades internacionales, que suele equivaler a entre 1 a 3 mililitros cada 6 horas. Y en los niños de 400.000 a 600.000 unidades internacionales en cada dosis, cada 6 horas, haciendo previamente la remoción como explicamos. También algunos pediatras suelen recomendar que cuando el chico tiene capacidad para retener esta suspensión unos segundos antes de tragarla, realicen ese acto previo porque hace un contacto local mejor en las mucosas. Otras alteraciones que podemos ver dentro de este grupo etario comprende las estructuras labiales. Los frenillos labiales a lo largo del desarrollo y crecimiento de los niños van sufriendo variaciones. ¿Sí? En un primer momento su inserción puede ser bien gruesa, bien fibrosa y a nivel de la papila interdentaria. A medida que se va produciendo la erupción de las piezas dentarias, esa unión bien fibrosa se puede ir reduciendo, ¿sí? Y disminuyendo. Por lo tanto, la cátedra tiene como protocolo ante la presencia de diastemas producto de la forma en la que asientan estos frenillos labiales, de acuerdo a su espesor, a su fibrosidad, esperar hasta la erupción de incisivos laterales e incluso caninos, para decidir cuál va a ser la opción terapéutica. Siempre en estos casos es necesario consultar al ortopedista a fin de evaluar si el crecimiento de los maxilares se está realizando correctamente, ¿sí? Porque puede haber alguna de las funciones como la respiración o la succión que estén alteradas y estén produciendo algún retraso en el crecimiento. En cuanto al frenillo lingual, hay que observar la inserción del frenillo. Acá fíjense cómo está bien cercana a la punta de la lengua. Hay que observar si la lengua puede proyectarse hacia afuera de la cavidad bucal y también hacer levantar esa lengua hacia el paladar, tratar de tocar el paladar y ver que no se produzca la típica forma de B. ¿Sí? Esto me estaría denotando alguna función alterada dentro de los frenillos linguales. Muchos test se utilizan para evaluar la necesidad de tratamiento quirúrgico en frenillos linguales cortos. En estos índices se evalúa su aspecto y su función, ¿sí? Si es mucoso, si es fibroso y en cuanto a la función también hay rangos que me establecen cómo funciona ese frenillo. Como protocolo general, la cátedra considera que para los recién nacidos la necesidad quirúrgica cuando existe una imposibilidad para alimentarse o el bebé no aumenta de peso. Igualmente debemos controlar y derivar al pediatra y odontopediatra para su respectivo control, ¿sí? El pediatra va a establecer si el bebé no está aumentando de peso, el odontopediatra va a ver funcionalmente si el bebé está realizando la succión de manera adecuada. A partir de los 3 años pueden instalarse otros hábitos en el habla o en la deglución, una deglución atípica, por ejemplo, producto de una función lingual deficiente. Entonces, en este estadio es importante el acompañamiento fonoaudiológico. El tratamiento de los frenillos es un trabajo multidisciplinario, donde están implicados muchos profesionales para la rehabilitación total del niño. Pero la detección temprana es fundamental y estos van a ver que es algo que recalcamos en cada patología que nosotros visualizamos. En el niño, la detección temprana es fundamental.
Ahora veremos las afecciones estomatológicas en el grupo etario entre 2 y 5 años. Estas lesiones pueden ser producidas por un origen viral o bacteriano. Dentro de las lesiones de origen viral nos encontramos con la gingivostomatitis herpética, la herpangina y la verruga vulgar. La gingivostomatitis herpética primaria es la enfermedad infecciosa aguda que se produce comúnmente en niños de 2 a 5 años. Es producida por el herpes virus tipo 1 y es transmitida por el contacto con la saliva contaminada o a través de lesiones presentes. Aunque de preferencia se localiza en los labios, también lo podemos encontrar en muchas mucosas como la parte de la encía, la lengua, la mucosa yugal, el paladar, amígdala y porción anterior de la faringe. Generalmente cursa con síntomas. Puede haber un curso asintomático o subclínico. Cuando cursa con síntomas, la mucosa se transforma de un color rojo, inflamado y con innumerables vesículas, ¿sí? Tenemos las vesículas asociadas a una gingivitis importante. En 24 horas esas vesículas se unen y forman ampollas que se rompen formando pequeñas úlceras, semejante a las aftas, ¿sí? Entonces se confunde por ahí con afta. Estas son dolorosas, superficiales, redondeadas y contorneadas por un halo eritematoso. Sin embargo, si fueran solo aftas, no tendríamos la inflamación gingival que se va a ver en esta gingivostomatitis. En algunos casos puede ser generalizada y producir linfoadenopatías, fiebre y cialorrea, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que asociada a esas erosiones, porque las vesículas prácticamente no se visualizan porque se rompen muy rápidamente, asociada a esas erosiones vamos a ver una gingivitis importante. ¿Sí? Vamos a ver los casos, las vesículas en lo que es piel también se puede observar y ahí sí se conservan más. Ahora, cuando ya entramos en la mucosa, esas vesículas se rompen y forman como pequeñas aftas, ¿sí? Y se nota bien la superficie eritematosa, ¿sí? Acá tenemos la porción eritematosa alrededor del afta. Acá tenemos las vesículas en piel, ¿sí? Las erosiones que se unen. Esto ya está ulcerado, ¿sí? Ya tiene una ulceración. ¿Cuál es el tratamiento? Es sintomático. Al ser virósico debemos dejar que transcurra su tiempo. Sin embargo, tenemos que tratar los síntomas que tiene el paciente. Para esto daremos paracetamol y recomendaremos dieta blanda, fría, evitar ácidos, especias, todo lo que sea condimentado y mucha hidratación. También se puede recomendar clorexidina al 0,12 y lidocaína al 2%. La clorexidina para evitar una infección sobreagregada, ¿sí? Y la lidocaína a modo de anestésico. En algunos casos se recomienda la utilización de aciclovir, pero esto tiene que ser dentro de las 48 horas del pródromo, o sea, del primer síntoma que tuvo, porque si no ya se desencadenó toda la replicación viral. Derivar cuando son neonatos y menores de 6 meses o cuando son inmunocomprometidos. Antibióticos solo si hay infecciones secundarias, si no es todo el tratamiento sintomático. La herpangina. La herpangina se produce en niños entre 3 y 10 años. El virus acá es Coxsackie-A. Es epidémico, por eso lo vamos a tener específicamente en verano u otoño. La vía de contagio es fecal-oral. Tiene que haber, evidentemente, una falta de higiene en general. Y la incubación es
entre 4 y 7 días. También se suele esperar, digamos, el proceso evolutivo. Los síntomas generales: dolor de garganta, disfagia, fiebre, astenia, anorexia, náuseas. No hay manifestaciones cutáneas, ¿sí? En la boca vamos a ver lesiones en paladar blando, amígdala y pilares. Son vesículas también que se rompen rápidamente y dejan erosiones de 2 a 6 y de 2 a 4 milímetros. Se resuelve en 7 a 10 días, ¿sí? La diferencia acá es que se ubica en paladar blando, amígdala y pilares, ¿sí? No se ubica como la gingivostomatitis herpética en toda la cavidad bucal. El tratamiento en general, la enfermedad es autolimitante, solo debe realizarse tratamiento sintomático, debe indicarse el consumo de alimentos blandos, no ácidos e ingestión de abundantes líquidos. Es importante la prevención del contagio por medio de medidas de higiene. Derivar cuando hay pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades generales. La verruga vulgar es una lesión contagiosa benigna ocasionada por un virus que infecta el epitelio escamoso estratificado y crece en dicha ubicación. El virus que infecta es el virus papiloma humano, el 2, el 4 o el 40, y el paciente produce una autoinoculación. Es muy común en niños, ¿sí? Y su ubicación rara vez es en mucosa bucal. Se ubica más bien en los dedos de las manos, en la zona perioral, perinasal, ¿sí? En los orificios nasales, cercanos a los orificios nasales. Y el crecimiento es exofítico, pediculado, bien definido, rugoso, con proyecciones papilares y coloración blanquecina. El tratamiento generalmente es la extirpación quirúrgica. De etiología traumática vamos a hablar del mucocele y la ránula. Dentro de mucocele podemos decir que es un quiste de retención mucoso, ¿sí? Tiene un contenido seroso por traumatismo del conducto salival que da lugar a extravasación del moco. Y son recidivantes, ¿sí? Ustedes van a ver que el paciente tiene algún hábito que en cierto periodo de tiempo remite esta inflamación, digamos, este crecimiento, y al tiempo vuelve a aparecer. La localización frecuente es en el labio inferior, a un lado de la línea media, ¿sí? Como vemos, a veces ustedes si colocan sobre las piezas dentarias, está relacionada a algún espacio que haya para que ellos hagan la succión. Y la clínica es un crecimiento redondeado, color azuloso, ¿sí? Es medio azulado, transparente y fluctuante, ¿sí? No es algo indurado, es algo bien blandito. Acá tenemos un caso con una ubicación frecuente, ¿sí? Que es la del labio inferior, ¿sí? A un lado, a los lados de la línea media. También puede localizarse en la mucosa yugal, en piso de boca, ¿sí? Paladar blando, labio superior, superficie ventral de la lengua. Las características clínicas del mucocele es que es una lesión de consistencia flácida. El pronóstico para el tratamiento es favorable, ¿sí? Y los tratamientos propuestos son la extirpación total de la lesión con cuidado de remover la glándula afectada. En los casos que la lesión es muy extensa, se recomienda la marsupialización. Pero siempre lo que recomiendan los estomatólogos es que todo el material que se extraiga o que se extirpe, se biopsia.
La ránula es una fuga de mucina, pero de la glándula sublingual, rara vez de la submaxilar. La localización es el piso de boca y clínicamente se ve redondeado, un crecimiento redondeado, ¿sí? Liso, fluctuante también e indoloro. De etiología bacteriana vamos a hablar del impétigo, también muy frecuente dentro de la niñez. El impétigo es una infección cutánea contagiosa que generalmente cursa con ampollas o úlceras en boca y nariz. Es provocado por una de dos bacterias, el Staphylococcus aureus o el Streptococcus del grupo A. Está muy relacionada a la falta de higiene, ¿sí? Es necesario que el niño con alguna de estas bacterias se higienice mucho la cara con jabón, con iodopovidona, por ejemplo, y en ocasiones se trata con mupirocina al 2% o ácido fusídico al 2%. Esto se aplica 3 veces al día por 10 días previo al lavado de la cara, ¿sí? Hay que insistir a los papás en la higiene. Estas son lesiones que avanzan mucho, avanzan muy rápido, son por autoinoculación también, son muy contagiosas, en la clínica vemos frecuentemente.